Aquel viernes por la noche, mientras la casa permanecía envuelta en un silencio extraño, noté algo en mi hija que me erizó la piel. Daniela caminaba de un lado a otro de la sala, con el teléfono apretado entre las manos, revisándolo cada pocos segundos, como si en cualquier momento fuera a estallar. Su respiración era corta, inquieta, casi furtiva, y cada vez que yo movía un dedo, ella se tensaba como si temiera que hubiera descubierto algo. No era normal. Nada en su manera de mirar la pantalla era normal. Yo estaba sentado en el sillón, fingiendo mirar la televisión, pero en realidad la observaba a través del reflejo oscuro del aparato apagado. Su ceño fruncido, sus dedos temblorosos y esa sensación de que escondía algo que no quería que yo viera, me apretaron el pecho como un puño helado. Daniela no era así, o al menos no lo había sido antes. Algo había cambiado en ella, y se notaba en cada gesto, en cada suspiro, en cada silencio que dejaba colgando en medio del aire. Cuando apagué la televisión, ella se sobresaltó. Yo hice como si me venciera el sueño. Recliné la cabeza hacia un lado, respiré hondo y cerré los ojos con lentitud. Escuché su paso detenido. Luego, un susurro casi imperceptible al otro lado de la sala, como si le hablara a la sombra misma. Entonces, llegó la frase que me atravesó como un cuchillo. «Acaba de dormirse, ven rápido». Mi sangre se congeló. Mi hija estaba hablando de mí, y no con cariño precisamente. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Permanecí inmóvil. No moví un dedo. No abrí los ojos. Solo escuché el sonido de su respiración acelerada mientras caminaba en puntas de pie hacia el pasillo. La escuché abrir la puerta de entrada con cuidado, como si no quisiera que las bisagras hicieran ruido. Luego, un murmullo ahogado, una voz masculina que reconocí de inmediato, aunque llevaba meses sin oírla tan cerca. Era la voz de alguien que jamás debería haber estado en mi casa, mucho menos a esas horas, en completo secreto. Mis labios se apretaron, mi corazón también. El sonido de pasos acercándose hacia mi habitación retumbó sobre el piso de madera, cada vez más próximos, más seguros, más descarados. Una respiración distinta a la de mi hija se coló por debajo de la puerta, más pesada, más profunda, más invasiva. El aire se llenó de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Yo seguía fingiendo dormir, aunque cada músculo de mi cuerpo estaba a punto de estallar de puro nerviosismo. La sombra se detuvo justo frente a mi puerta. Pude distinguir la silueta por la rendija inferior. 2 pies grandes, inmóviles, esperando. Mi hija susurró algo al oído de aquel hombre, algo que no alcancé a oír, pero que hizo que él respirara hondo, como si necesitara reunir valor antes de dar el siguiente paso. Yo sabía que debía mantenerme quieto, pero una parte de mí quería levantarme de un salto y encender la luz, atrapar esa escena en su momento más crudo. Sin embargo, algo más fuerte que mi impulso me obligó a esperar, a escuchar, a entender. La voz masculina murmuró: «¿Estás segura de que está dormido?». Daniela respondió temblando: «Sí, sí, papá ya no despierta rápido. Podemos hacerlo ahora, podemos hacerlo ahora». Esa frase retumbó en mi cabeza como una campana partida. El hombre posó la mano sobre la manija. El metal hizo un sonido leve, apenas perceptible, pero en ese silencio absoluto sonó como un trueno en medio del pecho. Yo contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan. Él empezó a girar la manija con una lentitud casi cruel, como si disfrutara del peligro, como si quisiera prolongar cada segundo de ese momento. Pero justo antes de que la puerta se abriera del todo, ella lo detuvo. «Espera», susurró Daniela. «Aún falta algo». El hombre bufó con impaciencia. «No tenemos mucho tiempo», contestó. «Él podría despertar». No dijeron más. Escuché cómo se alejaban unos pasos hacia la sala nuevamente. Sus murmullos, los intentos de hablar bajo, los silencios que lo decían todo. Yo seguí sin abrir los ojos, pero mis sentidos estaban completamente alertas. Algo grave estaba ocurriendo, algo que me incluía directamente, y algo que no era nuevo, sino algo que ellos venían planeando desde hacía tiempo. Cuando por fin me atreví a abrir un poco los ojos, apenas una rendija diminuta, pude ver que la luz del pasillo seguía encendida y que la sombra del hombre permanecía a escasos metros. Estaba esperando,
esperando mi momento. Mi hija volvió hacia él. Escuché su última frase antes de que todo se precipitara. Tiene que ser ahora. Y entonces, 5 minutos después, la puerta de mi habitación comenzó a abrirse. Lenta, silenciosa, determinada. Yo sabía que lo que vería cambiaría mi vida para siempre. Sabía que esa noche no había sido un accidente. Sabía que mi hija ocultaba una traición demasiado grande como para comprenderla en un instante. Y aún así, lo que estaba a punto de descubrir superaría todo lo que yo imaginaba. Apreté los dientes. Mi respiración se volvió mínima. La sombra entró, y yo me preparé para enfrentar la verdad más amarga de mi vida. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que la silueta del intruso se recortara en el marco. Su sombra se proyectó sobre el piso de mi habitación como un animal agazapado, listo para atacar. Yo seguí fingiendo dormir, aunque el corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a traicionar en cualquier segundo. El hombre respiró hondo, un sonido áspero, denso, como si llevara días preparando ese momento y por fin hubiera llegado la hora. Mi hija, Daniela, se quedó en el pasillo. Pude intuir su figura por el resplandor tenue de la luz. Tenía el brazo cruzado sobre el pecho, como si estuviera reprimiendo un temblor. La escuché murmurar algo casi inaudible, como si dudara del paso que estaba a punto de dar, pero el hombre no dudó. Entró 2 pasos más en mi habitación, avanzando con la seguridad de quien conoce exactamente qué vino a buscar. Una bocanada de aire frío recorrió mi espalda. El hombre alzó la mano, y yo comprendí que si seguía fingiendo dormir, no sabía si esa noche la contaría. Él susurró: «Hazlo rápido, Daniela. No quiero más problemas». Solo asegúrate de que no despierte», respondió ella con una voz tan quebrada que me recordó a la niña que corría a mis brazos llorando por cualquier tontería. Pero esta vez no lloraba por miedo de algo externo, lloraba por lo que estaba haciendo conmigo. El hombre avanzó otro paso. Yo podía sentirlo. El olor de su colonia barata, el roce de sus zapatos sobre la madera, el peso de su presencia tan cercana que habría podido tocarlo con extender la mano. Mi instinto gritaba que debía levantarme, enfrentarlo, encender la luz y dejarlo ciego con la verdad. Pero había algo más grande que el impulso, la necesidad de entender, de saber por qué mi hija, mi propia sangre, había permitido que un desconocido, o quizá no tan desconocido, entrara a mi casa con tanta libertad. El hombre se inclinó hacia mí. Sentí su sombra oscurecer mi rostro, incluso con los ojos cerrados. Escuché cómo exhaló, como si estuviera calculando algo importante. Y entonces, justo antes de que pudiera hacer cualquier cosa, Daniela habló con más fuerza. «No, espera, aún no». El hombre gruñó molesto. «Ya te dije que no quiero repetir esto otra vez. O lo haces tú, o lo hago yo». Mi estómago se contrajo. ¿Qué pretendían hacer? ¿Qué significaba ese otra vez? ¿Desde cuándo ocurría algo así en mi propia casa mientras yo dormía? La puerta, aún entreabierta, dejó entrar un crujido del pasillo que hizo que el intruso volteara la cabeza. Ese mínimo movimiento me dio margen para abrir un ojo apenas 1 milímetro, lo suficiente para distinguir su rostro, y el golpe fue tan grande que casi me incorporé sin poder evitarlo. Lo reconocí. Era Javier, el mejor amigo de mi yerno fallecido, el hombre que siempre aparecía para ayudar, el hombre que se había ganado la confianza de Daniela precisamente cuando ella estaba más vulnerable. De pronto todo el rompecabezas empezó a tomar forma. La insistencia de Javier en visitar la casa, el tono extraño en el que Daniela hablaba con él, las excusas para salir a caminar y las llamadas que contestaba lejos de mí. Yo había ignorado todas esas pistas por amor a ella, por creer que todavía podía protegerla con mi silencio. Pero estaba claro que esa noche no había sido la primera en que Javier entraba a mi hogar. Y lo más doloroso, Daniela lo sabía. Él se volvió hacia ella. «¿Tienes el sobre?», preguntó en un susurro. «Sobre». La palabra me atravesó como una aguja caliente. Daniela sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un pequeño sobre blanco, arrugado por sus manos temblorosas. Javier estiró la mano, pero ella la retiró con brusquedad. «Primero dime qué vas a hacer», exigió ella desesperada. «Lo que acordamos», respondió él con frialdad, y yo entendí entonces que mi hija no solo estaba asustada, estaba atrapada. Tragué saliva, intentando mantener la respiración lenta.
Si hacía un movimiento brusco, si él sospechaba que estaba despierto, si su plan era más oscuro de lo que imaginaba, yo podía terminar muerto esa misma noche. Pero si seguía fingiendo, quizás obtendría la verdad. Javier extendió el brazo hacia mí, sacó algo de su bolsillo, una linterna, la encendió y dirigió el haz de luz directo a mi rostro, buscándole cualquier señal de vida consciente. Me obligué a dejar mis párpados inmóviles, mi respiración controlada, mi cuerpo pesado como una piedra en el fondo de un río. Después de unos segundos, Javier apagó la linterna. «Está listo», dijo al fin. «Dame el sobre». Daniela se lo entregó, aunque su mano temblaba. «No le hagas daño», rogó ella. «Por favor, Javier, no le hagas daño». Él chasqueó la lengua. «Te dije que nadie va a salir lastimado. Solo quiero lo que me corresponde. Lo que me corresponde». La frase hizo eco en mi mente como una amenaza disfrazada. ¿Qué podía corresponderle a él si yo no le debía nada? Daniela lloró en silencio. Javier guardó el sobre en su chaqueta, se acercó nuevamente a mi cama y murmuró: «Mañana volvemos, a esta misma hora». Daniela asintió, y luego escuché cómo ambos se alejaban por el pasillo, cómo la puerta de entrada se cerraba, cómo sus pasos se desvanecían en la noche. Solo cuando el último eco murió, abrí los ojos. La habitación estaba fría. El silencio parecía otro personaje más, sentado en la esquina observándome. Me incorporé lentamente, toqué mi pecho, respiré hondo. Mi hija me estaba traicionando, y no sabía por qué, no sabía qué contenía ese sobre, no sabía qué plan tenían para mañana, pero lo descubriría, y no iba a permitir que nadie cruzara otra vez esa puerta sin consecuencias. Mi familia me estaba ocultando algo grande, algo peligroso, algo que llevaba tiempo gestándose detrás de mis espaldas. Y era hora de encender la luz sobre cada sombra de esta casa. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando la puerta por la que Javier había intentado entrar, repasando cada palabra, cada sombra, cada gesto. Aquella frase, «Mañana volvemos», retumbaba en mis oídos como un reloj de arena que se vaciaba sin piedad. Algo grave se estaba moviendo en mi propia casa, y la persona que yo más amaba en este mundo se había convertido en cómplice de ello. El amanecer llegó lento, arrastrado por una luz gris que entró por la ventana y reveló mi rostro agotado. Me sentía viejo, no por los años, sino por el dolor. Ver a mi hija llorar por un hombre como Javier, temblar ante él, entregarle un sobre en la oscuridad. ¿En qué momento había perdido yo la capacidad de protegerla? ¿En qué momento otro hombre había ocupado un lugar que nunca debería haber tenido acceso? Fui hasta la cocina en silencio. El piso crujió bajo mis pasos, recordándome que esa casa había sido un hogar alguna vez. Preparé café con las manos ligeramente temblorosas, pero no por miedo, sino por rabia contenida. Sabía que, si quería respuestas, debía mantener la mente fría. Necesitaba entender la magnitud de lo que enfrentaba antes de mover una sola pieza. Daniela bajó de su habitación una hora después. Sus ojos estaban hinchados, el rostro apagado. No pudo verme sin sobresaltarse ligeramente, como si temiera que yo hubiera escuchado algo, como si su conciencia pesara más que el sueño. «Buenos días, papá», dijo con una voz rota. «Buenos días», respondí, sin dejar entrever nada. Ella se preparó un vaso de agua. Lo sostuvo entre las manos como si fuera un escudo. «¿Dormiste bien?», preguntó. «No mucho», le dije, «pero no te preocupes. Ya estoy acostumbrado». Ella parpadeó varias veces, nerviosa. Esa simple frase, aparentemente inofensiva, la golpeó por dentro. Yo lo vi. Vi el instante exacto en que el miedo atravesó su mirada. «Papá», dijo, yo quería hablar contigo sobre algo». «Claro», respondí, «cuando quieras». Ella tragó saliva, pero la conversación murió ahí. No tuvo el valor de continuar. El silencio entre ambos se volvió tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Cuando ella se fue, yo tomé mis llaves, mi teléfono y un pequeño cuaderno donde venía anotando algunas cosas desde hacía semanas. Sentía que había hilos sueltos en mi vida, y era hora de atarlos. El primer lugar donde fui fue la casa de mi vecino, don Leandro, un hombre que había vivido en esa calle por más de 30 años y que conocía todos los movimientos. Me abrió la puerta con una sonrisa cansada. «Esteban», dijo, «tan temprano, ¿todo bien?». Hice un esfuerzo por sonreír. «Necesito preguntarte algo, Leandro. ¿Has visto a Javier venir a mi casa últimamente?».
Leandro se quedó inmóvil. 1 segundo, 2, 3. Esa pausa lo dijo todo. Esteban, susurró al fin. No sabía cómo decírtelo. Mi corazón se apretó. ¿Cuándo fue la última vez?, le pregunté. Ayer, respondió él, y antes de ayer, y la semana pasada. Tu hija siempre lo recibe a escondidas, a veces incluso en la tarde, cuando tú sales a comprar. Yo pensé que lo sabías. No, no lo sabía. Pero ahora todo encajaba. Leandro me miró con compasión. Ese hombre no me da buena espina. Desde la muerte de tu yerno ha estado demasiado cerca de Daniela, demasiado interesado. Y siempre llega con esa actitud de dueño, como si estuviera evaluando tu casa. ¿Evaluando?, pregunté. Leandro asintió. Sí, lo he visto revisando las ventanas, el jardín, la cerca, como si quisiera asegurar algo. Mi pecho ardió. Javier no solo estaba metido con Daniela, tenía otro objetivo. Cuando me despedí de Leandro, mis sospechas ya eran certezas. Volví a casa con una urgencia nueva, una necesidad de revisar cada rincón, y fue en mi propio estudio donde encontré la primera prueba tangible. Una carpeta que yo guardaba bajo llave estaba abierta. Documentos movidos, páginas fuera de orden. Eran los papeles de la propiedad, el testamento, las escrituras, la póliza de seguro. Me quedé helado. La traición no era solo emocional, era económica, personal, profunda. Me senté en la silla, intentando controlar las manos. Javier quería algo que estaba en mis documentos, algo que Daniela conocía, algo que ella había puesto en sus manos. El sobre, ese maldito sobre. ¿Qué contenía? Volví a revisar todo. Abrí cajones, carpetas, baúles. Me arrodillé junto al escritorio, revisé las copias y los duplicados, y entonces lo vi. Faltaba un documento, el más importante, el de la cesión provisional de la propiedad en caso de incapacidad. Daniela sabía dónde estaba, y Javier sabía cómo usarlo. Me quedé ahí con la respiración detenida, mirando el espacio vacío en la carpeta. Mi propia hija había intentado entregarle a ese hombre el papel que podría sacarme de mi casa legalmente, declararme incapaz y dejar todo en manos de ella y de él. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando Daniela regresó por la tarde, yo ya sabía demasiado. Ella vio mi expresión y se puso rígida. «Papá, ¿estás bien?», preguntó. La miré a los ojos. Intenté encontrar en ellos la niña que había criado, pero solo encontré culpa. «Daniela», dije con voz firme, «¿qué tenía el sobre que le diste a Javier anoche?». El color se le desvaneció del rostro. Sus manos se aferraron a los bolsillos de su pantalón. «Papá, yo no quería». «Responde», dije. Ella comenzó a llorar, pero no intenté consolarla. Sus lágrimas no eran inocentes. Eran las lágrimas de alguien que había cruzado una línea demasiado oscura. «No puedo», susurró. Él me obligó. Él dijo que si no cooperaba haría algo peor, que tenía pruebas contra mí, que yo tenía que ayudarlo o lo pagaría caro. Fruncí el ceño. «¿Pruebas de qué?». Ella apretó los labios. No respondió. Miró la puerta, como si esperara que Javier entrara en cualquier momento. Yo sabía que ella ocultaba algo más, algo que todavía no entendía, pero esa noche descubriría la verdad completa, porque Javier volvería, porque Daniela no sabría frenarlo, y porque yo no pensaba seguir siendo una víctima silenciosa. Iba a enfrentar a ese hombre, iba a atrapar su mentira, y finalmente iba a conocer el rostro real del enemigo. Lo que no sabía era que la traición aún tenía otra capa, una más profunda, una más dolorosa, y esa revelación estaba a solo horas de explotar. Esa tarde, después de que Daniela huyera a su habitación llorando, me quedé solo en la sala, mirando el punto exacto donde la noche anterior había visto la sombra de Javier. No era solo la traición lo que me dolía, era la certeza de que mi hija estaba metida en algo que superaba su capacidad de control. Aquella frase, «él me obligó», seguía golpeándome la mente como una campana rota. ¿Qué clase de poder tenía Javier sobre ella? ¿Qué secreto era tan grande como para manipularla de ese modo? Respiré hondo y me obligué a pensar con claridad. Ya no era momento de reaccionar con impulsos, sino de actuar con precisión. Quien enfrentaba no era un ladrón improvisado, sino un hombre que llevaba semanas analizándome, estudiando mis horarios, entrando a mi casa, tocando mis documentos. Javier era calculador, frío, inteligente, y sabía exactamente qué pieza mover para que Daniela obedeciera. Pero yo también sabía mover piezas.
Puede que estuviera viejo, pero no era ingenuo. Fui directo a mi estudio y cerré la puerta con llave. Sobre el escritorio coloqué 3 cosas: mi teléfono, una vieja libreta y un pequeño dispositivo que tenía guardado desde hacía años. Un grabador de voz portátil. Lo usaba cuando trabajaba en obras y necesitaba registrar detalles técnicos. Ahora tendría un propósito distinto. Encendí el grabador, probé la batería y lo coloqué bajo la cama, pegado a la madera con cinta. Si Javier venía esa noche, como había prometido, sus palabras quedarían registradas. No necesitaba enfrentarlo de inmediato. Primero quería pruebas. Me incliné sobre el escritorio y abrí la libreta. Escribí 3 nombres con letra firme: Javier, Daniela, documento de incapacidad. Luego dibujé un triángulo conectándolos. Javier sabía del documento porque Daniela se lo había dicho. Daniela se lo había dicho porque Javier tenía pruebas contra ella. Las pruebas debían ser lo suficientemente fuertes como para que Daniela llegara al punto de traicionar a su propio padre. Así que el centro del triángulo no era Javier, ni el documento. Era Daniela, la clave para entenderlo todo. A media tarde llamé a una persona que no esperaba volver a contactar: mi cuñada, Teresa, hermana de mi difunta esposa. Ella siempre había querido saber las cosas que sucedían en esta casa, a veces demasiado, pero hoy esa característica podía jugar a mi favor. «¿Esteban?». Su voz sonó sorprendida. «¿Todo bien? Necesito hablar contigo», le dije, «pero tiene que ser hoy, y tiene que ser en persona». Hubo un silencio breve. «¿Es por Daniela?». Un escalofrío me recorrió. «¿Por qué preguntas eso?». Otro segundo de silencio. «Porque hace 2 semanas vino llorando a mi casa», respondió Teresa. No quiso decirme nada, pero sé que algo grave estaba pasando. Mi corazón se detuvo. «¿2 semanas?», pregunté. «Sí», me dijo que estaba en problemas, que alguien la estaba presionando. No quise insistir porque estaba temblando y realmente asustada. Javier ya tenía tiempo manipulándola. Semanas, quizá meses. «Voy para allá», le dije. Teresa vivía a 10 minutos a pie. Caminé con pasos largos, llevando conmigo una mezcla de rabia y urgencia. Cuando llegué, ella me abrió con un gesto preocupado. «¿Qué está pasando, Esteban?». Entré y me senté frente a ella. «Dime exactamente lo que Daniela te dijo ese día». Teresa se acomodó nerviosa. Solo recuerdo que estaba pálida. Me abrazó apenas la vi y dijo: «Tía, cometí un error y alguien se enteró». Yo le pregunté qué clase de error, pero no quiso decírmelo. Y luego dijo otra cosa. Mi respiración se detuvo. «¿Qué cosa?». Teresa bajó la mirada. Dijo: «No quiero que mi papá lo sepa. Me mataría si lo descubre». Sentí el golpe directo al estómago. La piel de mis brazos se erizó. «¿Eso fue todo?», pregunté con voz dura. «Eso y una frase más». «¿Cuál?». Teresa levantó la vista, seria. «Él dijo que me iba a ayudar, pero ahora quiere algo más. Quiere que haga algo terrible». Mi cuerpo entero se tensó. Esa frase lo explicaba todo. Javier había usado algo del pasado de Daniela para presionarla, algo que ella no podía permitirse que yo descubriera. El documento era solo un paso, quizá lo primero de varios. Teresa continuó: «Yo no quise meterme porque pensé que ustedes hablarían después, pero ahora que te veo así, sé que debí insistir». Asentí lentamente. «Necesito que estés disponible si te llamo», le dije. «Lo que viene no va a ser fácil». Ella tomó mi mano. «Para lo que necesites, Esteban, para lo que sea». Salí de su casa con una certeza ardiente en el pecho. Javier no quería solo el documento. Quería control total sobre Daniela, y ella estaba lo suficientemente asustada como para entregarle lo que él pidiera. Al volver a casa, encontré la sala vacía. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintando la pared con un tono naranja triste. Escuché la puerta del baño cerrarse y supe que Daniela estaba allí, probablemente llorando. La dejé en paz. No la culparía aún, no hasta saber exactamente qué escondía. En cambio, me dirigí a la cocina y saqué del cajón una caja metálica que había guardado durante años. Dentro había documentos importantes, facturas antiguas, pruebas del seguro, cartas familiares. Moví varias carpetas hasta encontrar lo que buscaba: un sobre amarillo sin abrir, el sobre que mi esposa me dejó antes de morir. Nunca lo había leído, nunca sentí la necesidad, pero ese día mi intuición me dijo que debía hacerlo. Rompí el sello con cuidado, saqué las hojas
y al leer la primera línea, sentí que el mundo se hundía bajo mis pies. Mi esposa había descubierto algo sobre Daniela, algo que nunca me dijo, algo que ahora, años después, explicaba la vulnerabilidad de nuestra hija y por qué Javier tenía tanto poder sobre ella. Doblé las hojas con manos temblorosas. Mi plan ya no era un simple contraataque, ahora era una guerra silenciosa que comenzaría esa misma noche. Cuando terminé de leer la carta de mi esposa, sentí que un frío profundo me atravesaba el pecho. La letra temblorosa de Clara revelaba una verdad que había guardado en silencio durante años. Ella había descubierto algo sobre Daniela cuando aún estaba viva, algo que nunca tuvo el valor de contarme porque temía que nuestra hija se derrumbara. La carta estaba escrita apenas 2 semanas antes de que la enfermedad la venciera. Era casi un susurro póstumo, un intento desesperado de protegernos a las 2 personas que más amaba. Leí cada línea con el corazón latiendo como un tambor. Clara contaba cómo cierta noche, mientras Daniela vivía todavía con nosotros, escuchó a nuestra hija llorando en su habitación. Al entrar, la encontró abrazando un cuaderno y temblando. Clara intentó sacarle la verdad, pero Daniela solo repetía: «Hice algo muy grave, y alguien lo sabe». Nunca dijo qué era, nunca reveló el nombre de ese alguien, pero Clara sí presenció algo más. Vio a Daniela recibir un sobre negro por debajo de la puerta 2 días después, justo antes de que dejara la casa para irse a vivir sola. Un sobre negro, el mismo color del sobre que Daniela le entregó a Javier. Eran demasiadas coincidencias, demasiados hilos conectados por un mismo origen. Me pasé las manos por el rostro, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Javier no solo manipulaba a Daniela, él o alguien más había estado detrás de ella desde hacía años, incluso antes de que Clara muriera. Esto no era una traición reciente, era una herida vieja que recién ahora estaba supurando. Fue entonces que escuché la puerta del baño. Daniela salió despacio, con los ojos rojos y la respiración temblorosa. Cuando me vio sentado en la sala, con la carta aún en la mano, se detuvo en seco. «Papá», murmuró, con una mezcla de miedo y culpa. «Tenemos que hablar», dije con voz firme. Ella tragó saliva y se acercó, pero no se atrevió a sentarse. Era como si temiera que la conversación que se avecinaba la destruyera por completo. «¿Qué tienes ahí?», preguntó. Le mostré la carta sin decir una sola palabra. Su expresión cambió al instante. Sus ojos se llenaron de un terror que no había visto en ella desde que era niña. «Esa letra», susurró. «Es de mamá». «Sí», respondí. «Y en esta carta, tu madre dice que tú llevas años acarreando un secreto que te está consumiendo, algo que te hizo vulnerable, algo que alguien más descubrió y usó en tu contra». Daniela presionó los labios, como si intentara contener un grito. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que su espalda chocó contra la pared. «Papá, no abras esa puerta», dijo con la voz quebrada. «No sabes lo que hay ahí dentro». «Lo que sé», respondí poniéndome de pie lentamente, «es que alguien está destruyendo tu vida desde las sombras, y tú sigues permitiéndolo». Ella cubrió su rostro con las manos. «No lo entiendes», susurró. «Si lo cuento, ¿El quién?», pregunté alzando la voz por primera vez. «¿Javier?». Daniela negó inmediatamente, casi con desesperación. «No, Javier no fue el primero. Él solo se aprovechó. Pero hay alguien más, alguien que sabe todo, alguien que puede arruinarme». Di un paso hacia ella. «¿Qué puede arruinarte, Daniela? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue tan grave como para entregarle tu libertad a un monstruo?». Ella levantó la mirada, y por un segundo vi a la niña que cargué en mis brazos cuando nació. Vi su miedo puro, su vulnerabilidad. «Papá», susurró, «yo causé un accidente hace años, uno del que nunca hablé, uno que no pudieron resolver porque me fui antes de que llegara la policía. Y alguien me vio, alguien me siguió, y desde entonces he recibido amenazas esporádicas. La carta negra fue la primera, Javier fue el segundo. Ellos saben lo que hice, saben que si tú te enterabas, yo me derrumbaría». Sentí un latigazo en el pecho, un accidente, un crimen oculto, una cadena de chantajes que llevaba años escalando. Daniela continuó. «Yo no quería que te enteraras, no quería decepcionarte, y cuando Javier me encontró hace meses, me dijo que tenía fotos del accidente, que podía hundirme, que podía hundirte a ti también si no obedecía. Por eso le llevé el sobre, por eso le di lo que pidió. Yo no quería». Su voz se quebró en 1000 pedazos,
y finalmente cayó de rodillas, sollozando. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. «Daniela, escúchame bien», dije con firmeza. «No importa lo que hiciste, no importa el pasado. Eres mi hija, y no voy a dejar que nadie te destruya». Ella me miró con los ojos inundados de lágrimas. «Papá, ¿me perdonas?» «Te perdono», respondí sin dudar, «pero ahora necesito que confíes en mí. Vamos a salir de esto, los dos». Antes de continuar con la conversación, respiré hondo y dije, «Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Daniela se limpió el rostro y volvió a hablar. «Javier dijo que vendría hoy. Dijo que quería asegurarse de algo». «Lo sé», respondí. «¿Qué vas a hacer, papá?» Me puse de pie y miré hacia la puerta de mi habitación, donde el grabador esperaba en silencio. «Voy a dejar que hable», dije con calma, «y esta vez todo quedará registrado». Daniela abrió los ojos con miedo. «Papá, él no se irá sin pelear». «Yo tampoco», respondí, porque lo que Javier no sabía era que ya no éramos 2 contra 1. Ahora éramos padre e hija, y yo, Esteban Muñoz, no pensaba perder. Javier había dicho que volvería esa noche, y yo sabía que cumpliría su palabra. Los hombres como él disfrutaban sentirse en control, y romper promesas no estaba dentro de sus hábitos, siempre que esa promesa les diera poder sobre los demás. La casa se sentía distinta, cargada de un silencio tenso que hacía eco en cada rincón. Daniela no bajaba de su habitación. Se mantenía allí arriba, con la puerta cerrada, como si temiera que bajar implicara entregar su alma a las manos de Javier. Yo, por mi parte, recorría la casa con pasos lentos, analizando cada detalle. Revisé la puerta principal, la ventana de la sala, la del pasillo, incluso la salida trasera. Sabía que Javier no era tonto. Si sospechaba algo, encontraría la forma de entrar sin ser visto. Ese hombre era un depredador, y yo necesitaba pensar como él para anticiparme. A las 7 de la noche, encendí solo una lámpara pequeña en la sala. Dejé el resto de la casa en penumbra. Quería que Javier creyera que seguíamos con la rutina normal. Quería que bajara la guardia, y mientras tanto, en mi habitación aguardaba el grabador escondido, listo para registrar cada palabra que él dijera. No tenía margen de error. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo contundente. Javier no solo manipulaba a mi hija, estaba intentando apropiarse de mi vida entera. A las 8, escuché pasos en las escaleras. Daniela bajó lentamente, con los ojos aún rojos por el llanto. Se acercó apenas unos pasos hacia mí. «Papá, ¿de verdad estás seguro de lo que vas a hacer?», preguntó con un hilo de voz. «No tengo opción», respondí. «Él no va a detenerse por sí solo, y tú necesitas liberarte de esto». «Yo también». Daniela se frotó las manos, nerviosa. «Es que, si él se da cuenta de algo, si sospecha, podría destruirme». Me acerqué a ella y tomé sus manos entre las mías. «Hija, él ya te destruyó lo suficiente, pero esta vez no estará preparado para lo que viene». Ella asintió, aunque el miedo seguía clavado en sus ojos. Luego subió de nuevo a su habitación. Yo la observé desde abajo, asegurándome de que cerrara la puerta. No quería que ella presenciara nada, y mucho menos quería que Javier la viera vulnerable. Esta noche sería entre él y yo. A las 11 en punto el viento cambió. La casa hizo un sonido mínimo en la madera, como si reconociera la presencia de un intruso. Yo apagué la televisión y fingí quedarme dormido en el sillón, igual que la noche anterior. Forcé mi respiración para que pareciera lenta, pasiva, confiada. Entonces escuché el primer crujido. Supe inmediatamente que no era Daniela. Esos pasos eran más pesados, más conscientes, más peligrosos. Un susurro se filtró por la ventana, quizás un intento de llamar a mi hija, pero no obtuvo respuesta. Segundos después, la puerta principal se abrió con la misma suavidad con la que una serpiente se desliza por la hierba. Javier entró. Podía sentirlo. Una presencia oscura, silenciosa, planeada. Avanzó hasta la mitad de la sala. Yo no abrí los ojos. No necesitaba verlo para saber dónde estaba. «Esteban», susurró él con un tono exageradamente amable. «¿Estás despierto?» Mi respiración permaneció igual. «Bien», murmuró. «Mejor así». Escuché el roce de su ropa, la forma en que se acomodó la chaqueta. Luego algo más. Un clic sutil, un encendedor, un cigarrillo.
El olor llegó hasta mí como una declaración de guerra. «Eres un hombre confiado, Esteban», dijo Javier, paseando por la sala. «Tan confiado y tan viejo. Cualquiera puede entrar a esta casa. Cualquiera podría sacarte lo que quiera. Cualquiera podría reemplazarte, reemplazarme». Esa palabra me ardió en el pecho. Javier suspiró. «Daniela lo entiende. Ella sabe que necesita ayuda, y yo sé cómo ayudarla, pero tú sigues siendo un obstáculo, un estorbo para ser honesto. Golpe número 1. Lo dejé hablar. «Mira, Esteban», continuó Javier, caminando hacia mi habitación, «todo sería más fácil si tú desaparecieras un poco. No hablo de cosas extremas, solo que dejes de estar tan presente, que firmes lo que tienes que firmar, que no preguntes». Mis dientes se apretaron. «Daniela ya lo está entendiendo. Pero tú sigues aferrándote a una vida que ya no te corresponde». Lo seguí escuchando. Sus pasos entraron a mi habitación. El grabador estaba respirando con nosotros, silencioso, paciente. «Aquí estás», susurró Javier dentro del cuarto. «El viejo documento, el que confirma que puedes ser declarado incapaz si alguien lo solicita. Ese sobre me lo debía Daniela. Y ahora», rió suavemente, «ahora solo necesito que hagas un pequeño movimiento final». Yo sabía qué movimiento. Una firma. La última pieza. Javier salió de la habitación y regresó a la sala. Se acercó a mí. Demasiado. «Esteban», dijo alzando la voz levemente, «todo sería tan fácil si tú dejaras de ser un problema. Daniela me necesita. Yo puedo cuidarla mejor que tú. Yo soy el hombre de esta casa ahora». Ahí terminé mi actuación. Abrí los ojos. Javier dio un salto atrás, sorprendido. «¿Qué demonios?». Me incorporé lentamente, controlando cada músculo para que no se notara el temblor en mi pecho. «Javier», dije con calma, «creo que ya hablaste suficiente». Su expresión cambió de soberbia a alarma. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?», preguntó con un tono que revelaba miedo. «El tiempo suficiente», respondí. «El tiempo exacto». Él retrocedió hacia la puerta. «Tú no entiendes nada, Esteban. Nada. Daniela me necesita. Y tú eres un estorbo. Un anciano que ya ni siquiera sabe lo que firma. Ella ya te superó. Y pronto, todo lo que tienes será nuestro». Sonreí. Una sonrisa fría. Una sonrisa que él no esperaba. «Lo sé», dije. «Por eso te dejé hablar». Javier se quedó inmóvil. Lo vi procesar mis palabras, intentando entender. Y entonces, mi teléfono vibró en el bolsillo. Esa vibración no era casualidad, era la señal. Javier no sabía que desde mi habitación escondido, el grabador había capturado cada palabra que acababa de decir, y esa noche, su voz se convertiría en su sentencia. Javier seguía observándome como si no lograra entender cómo había pasado de un anciano dormido a un hombre erguido, mirándolo con una tranquilidad que no le encajaba en su guión. Yo, en cambio, lo veía con una claridad que no había tenido en años. No era solo un intruso, era un chantajista profesional, un depredador emocional, un manipulador que llevaba meses tejiendo una red alrededor de mi hija y que acababa de quedar atrapado en la suya propia. «No me mires así», logró decir intentando recuperar el control. «No sabes lo que estás haciendo». «Al contrario», respondí, «es la primera vez en mucho tiempo que sé exactamente qué estoy haciendo». Su mandíbula tembló ligeramente. Quiso ocultar su nerviosismo, pero sus dedos inquietos lo delataron. «Mira, Esteban», dijo bajando la voz, intentando sonar amable, «no tienes por qué meterte donde no debes. Daniela y yo tenemos asuntos que resolver, cosas personales». «Personales», repetí, saboreando la palabra. «¿Así le llamas a amenazarla durante años?». Javier abrió los ojos con sorpresa, y ese instante me dio más información de la que esperaba. «Yo nunca», intentó decir. «No mientas», lo interrumpí. «Yo sé de la carta negra, sé del accidente, sé que alguien la siguió, y sé que tú tomaste ese miedo para moldearla a tu antojo. Daniela era una presa fácil, y tú, un cazador paciente». El sudor apareció en su frente. Dio un paso hacia atrás. «No sabes nada», murmuró perdiendo la seguridad. «No entiendes cómo son las cosas». «Sé más que tú, Javier», dije avanzando hacia él, «y tengo algo que tú no esperabas». Le señalé la habitación al fondo del pasillo. «¿Recuerdas dónde estabas hace unos minutos?». Javier se puso pálido. «Tú...». Se llevó la mano a la cabeza. «¿Me grabaste?». Sonreí. «Digamos que mis oídos no son tan viejos como creías».
y que mis manos tampoco temblaron lo suficiente como para fallar. Javier apretó los dientes, furioso. «Destruiré esa grabación», escupió. «No tienes idea de lo que puedo hacer. No sabes con quién estás tratando». «Sé exactamente con quién trato», respondí con calma. «Un hombre desesperado». Eso lo tocó, lo hundió, lo desarmó. «No estoy desesperado», gritó perdiendo la compostura. «Entonces, ¿por qué vienes a medianoche? ¿Por qué manipulas a una mujer herida? ¿Por qué buscas un documento de incapacidad de un hombre que está más lúcido que tú?» Sus labios temblaron. Era como si cada palabra lo atravesara. «Daniela me debe cosas», respondió finalmente. «Yo la ayudé, yo estuve ahí, yo la protegí cuando todos ustedes miraban hacia otro lado. Protegerla», repetí, saboreando el veneno. «¿Así llamas al chantaje?» Javier dio un golpe a la mesa. «Ella me necesita». «No», dije dando mi último paso hacia él. «Ella necesitó ayuda. Y tú te aprovechaste». Se quedó inmóvil. «Esa grabación no saldrá a la luz», dijo con voz baja. «Te lo advierto». «Ya no puedes detenerla», respondí. «No depende de mí». Mi teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo. Javier entrecerró los ojos. «¿Qué hiciste?» Mi sonrisa fue lenta. «Hace unos minutos, cuando te oí hablar, el grabador envió automáticamente una copia a mi abogado. La otra está en mi nube. Y la tercera», miré hacia la escalera, «está con alguien que tú lastimaste más de lo que imaginabas». Los ojos de Javier se movieron hacia arriba. Daniela estaba allí, de pie, mirándolo. Había bajado sin que él lo notara. El dolor en su rostro se había transformado en algo distinto. Determinación. «Daniela», susurró Javier, retrocediendo. «No es lo que crees. Yo solo quería ayudarte». «¿Ayudarme?», dijo ella con una voz que nunca le había escuchado. «Me seguiste durante años. Me enviaste aquella carta. Te aprovechaste del accidente. Me obligaste a entregarte cosas. Quieras o no, me robaste la vida». «No». «Yo». Su voz era apenas un susurro. Daniela bajó las escaleras despacio, con lágrimas en los ojos, pero con una firmeza que me llenó de orgullo. «Sí», dijo ella, «y ahora es tu turno de perderlo todo». Javier apretó los puños. «Tú no vas a denunciarme», dijo. «Estás demasiado metida en esto. Si caigo yo, caes tú». Daniela respiró hondo. «Quizá», admitió, «pero ya no tengo miedo». Javier entendió en ese instante que había perdido, no contra mí, sino contra la persona que había elegido como su víctima principal. «Sal de mi casa», le dije finalmente, «y no vuelvas jamás». Javier miró la puerta, luego a mí, luego a Daniela. Por un instante pensé que intentaría algo estúpido, pero al final su cuerpo cedió, su ego también, y sin decir una sola palabra, caminó hacia la puerta, abrió y salió a la noche sin mirar atrás. Solo cuando el portón se cerró, Daniela se dejó caer en mis brazos, llorando con una mezcla de alivio y culpa. «Papá, lo siento tanto». La abracé fuerte. «No tienes que disculparte más», susurré. «Ahora empieza nuestra parte». Daniela me miró con ojos enrojecidos. «¿Qué parte?» «La parte en la que dejamos de escondernos y empezamos a enfrentar lo que viene, porque aunque Javier se había ido, la sombra que lo acompañaba aún no estaba derrotada, y yo, como padre, estaba apenas comenzando el contraataque». Después de que Javier salió de la casa, un silencio profundo se apoderó del lugar. No era un silencio cómodo, ni uno triste. Era un silencio que anunciaba el final de algo oscuro y el principio de algo aún más revelador. Daniela estaba sentada en la sala, con las manos cubriéndose el rostro. Yo permanecía de pie, respirando despacio, sintiendo cómo por primera vez en meses recuperaba el control de mi propio hogar. «Papá», dijo ella entre sollozos, «no puedo creer que todo llegara tan lejos». «Nadie lo cree hasta que pasa», respondí sentándome frente a ella. «Pero ahora, por fin, podemos ver lo que hay detrás de todo esto». Daniela levantó la mirada, sus ojos hinchados por el llanto. «No quiero que pienses que Javier fue el origen de todo. Él solo aprovechó una debilidad». «Lo sé», dije, «y quiero que me digas cuál fue esa debilidad. Quiero entenderlo todo, hija. Ya no podemos seguir avanzando sin claridad». Ella tragó saliva, nerviosa. Miró hacia las escaleras, como si buscara la presencia de su madre, aunque Clara ya no estaba en este mundo. Finalmente respiró hondo. «El accidente», susurró. «Ese fue el inicio. Hace años, cuando vivía con mamá». «Daniela», la interrumpí con suavidad, «ese accidente no te convierte en un monstruo.
Te convierte en una persona que cometió un error y se asustó. Ella negó con fuerza. No entiendes, papá. Yo sí merecía el castigo. Ese día, yo estaba conduciendo sin permiso. Quise salir sin que mamá lo supiera y atropellé a un muchacho. No sé cómo pasó. Él cruzó corriendo y yo no pude frenar. Caí en pánico. Me fui del lugar y alguien me vio correr. Esa persona me siguió durante años. Ahí estaba la raíz, la semilla putrefacta que alguien había usado para manipularla. Hija, dije tomando sus manos. Aún así, eso no le daba derecho a ese hombre para chantajarte. Daniela bajó la mirada. Papá, susurró, la persona que me vio no era Javier. Eso me tomó por sorpresa. No lo era, continuó. Fue otro hombre, más mayor, un vecino del barrio donde vivíamos antes. Él fue quien me envió la primera carta, pero con el tiempo desapareció. La última carta que recibí fue hace más de 6 años. Yo pensé que había muerto o que había desistido. Mi mente comenzó a conectar piezas. Entonces, ¿cómo entró Javier en esa ecuación? Daniela respiró profundo. Cuando yo salía con mi esposo, él tenía un amigo en común. Y un día, hace meses, Javier me mencionó lo del accidente, palabra por palabra. Supe que tenía las pruebas, o que alguien se las había dado. Desde ese momento supe que estaba perdida. Entendí al instante. Javier no había sido el primer lobo, solo heredó la presa de otro. Hija, dije con voz firme, ese hombre mayor, el que desapareció, ¿recuerdas su nombre? Daniela asintió. Sí, se llamaba Raúl Santander. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Conocía ese nombre. Raúl Santander había sido un vecino problemático, un hombre violento que había tenido enfrentamientos con varias familias. Había desaparecido sin dejar rastro hacía años, que ahora entendía que no había desaparecido, solo había transferido su amenaza. Javier recibió la información y decidió usarla. «Papá», dijo Daniela, «¿qué vamos a hacer ahora? Él tiene pruebas del accidente, fotos, y dice que si lo denuncio, me hundirá». «No, hija», respondí, «él ya está hundido». Daniela me miró confundida. «La grabación», expliqué. «Ese audio no solo prueba que él entró ilegalmente a la casa, prueba que manipula, que amenaza, que quiere aprovecharse de tus miedos. Con eso podemos llevarlo frente a la ley, y si se atreve a mostrar las fotos, será evidencia de que también recibió información ilegal. Él pierde por donde se mire». Daniela abrió los ojos, sorprendida. «Entonces, ¿sí podemos denunciarlo?» «Sí. Y no solo eso», dije mientras me levantaba. «Podemos enterrarlo legalmente». Justo en ese momento, escuchamos 3 golpes en la puerta. Daniela se estremeció. «No puede ser él, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «No», respondí avanzando hacia la puerta con pasos seguros. «No golpea así. Él no pide permiso». Abrí, y allí estaba, un hombre alto, de traje gris oscuro, serio, firme. «Señor Muñoz», dijo, «soy el abogado que recibió la grabación hace unas horas». Daniela retrocedió un paso, sorprendida. «Ustedes», dijo. El hombre hizo un gesto cordial. «Me llamo licenciado Gaitán. Estoy aquí para decirles que tienen un caso sólido, muy sólido. Con la grabación y con el testimonio del señor Muñoz, podemos proceder de inmediato». «¿Y Javier?», pregunté. «Lo enfrentaremos en las próximas horas. La grabación es más que suficiente. No podrá negarlo». Daniela dejó escapar un sollozo de alivio. Yo sentí que por primera vez en años podía respirar sin miedo. «Pero hay algo más», agregó el licenciado. «Necesito que me digan el nombre del hombre que originó todo esto. Ya lo escuché en la grabación, pero quiero confirmarlo». Daniela tragó saliva. «Raúl Santander», respondió. El licenciado abrió los ojos ligeramente. «Entonces esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo. «Raúl tiene denuncias antiguas. Podría estar vivo, o incluso podría haber dejado material en manos de otros». Mi sangre se enfrió. «¿Entonces no terminó con Javier?», pregunté. «No del todo», respondió él, «pero lo hundiremos primero, y luego seguiremos la cadena hasta el origen». Daniela me tomó del brazo con fuerza. «Papá, no quiero más sombras. Quiero que esto se acabe». La abracé. «Y se acabará, porque esa noche la caída del engaño había comenzado, pero lo peor estaba por revelarse». La tarde avanzó lenta, casi pesada, como si el tiempo mismo quisiera prepararnos para lo que estaba por venir.
El abogado Gaitán nos había asegurado que actuaría de inmediato contra Javier, pero algo en su mirada, una sombra, un matiz de advertencia, me dejó inquieto. Era como si supiera que este caso tenía capas que ni Daniela ni yo alcanzábamos a imaginar. Y aunque no lo dijo abiertamente, supe que la noche sería larga. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los tejados, Daniela y yo nos quedamos sentados en la sala, cada uno atrapado en sus pensamientos. Ella tenía el teléfono entre las manos, pero no lo miraba. Lo sostenía como si fuera un objeto que pudiera romperse con solo respirar. Yo, en cambio, observaba la ventana, atento al menor movimiento. No quería sorpresas, no quería sombras acercándose de nuevo a nuestra casa. «Papá», dijo Daniela con voz suave, «¿de verdad crees que todo esto va a terminar bien?» Me tomó un momento responder. «Creo que por primera vez estamos haciendo lo correcto, hija, y lo correcto siempre trae consecuencias, pero también trae paz». Ella asintió, aunque seguía temblando. Era evidente que su miedo no era solamente por Javier, sino por algo más profundo, la posibilidad de que el pasado volviera a caer sobre ella como un muro de concreto. A las 8 de la noche, el abogado Gaitán nos llamó. «Señor Muñoz, señora Daniela», dijo con su voz firme, «necesito que ambos estén listos. En menos de una hora vendrá una patrulla acompañada de 2 oficiales. Iremos a enfrentar a Javier esta misma noche». Daniela abrió los ojos, horrorizada. «¿Esta noche? ¿Tan pronto?» «Sí», respondió él. «Javier está inquieto. Recibió noticias de que usted, señor Muñoz, habló con un intermediario. Intentó hacer una llamada sospechosa. No podemos esperar». Colgué y respiré hondo. La noche del juicio había comenzado. A las 9 en punto, escuchamos el motor de un auto deteniéndose frente a la casa. Daniela se levantó sobresaltada, pero al mirar por la ventana, vio las luces de la patrulla reflejadas en el asfalto. 2 oficiales salieron acompañados del abogado Gaitán. Cuando tocaron la puerta, yo mismo la abrí. «Señor Muñoz», dijo uno de los oficiales, «necesitamos que nos acompañe para proceder con la denuncia formal y ejecutar la orden que estamos gestionando». Daniela se acercó nerviosa. «¿Qué va a pasar?» «Lo afrontaremos», respondió Gaitán. «No están solos». Durante el trayecto hacia la casa de Javier, mis pensamientos se mezclaban con las luces de la calle que atravesaban la ventana del vehículo. Era extraño. No sentía ira, sentía una mezcla de cansancio y determinación, como si llevara años cargando un peso que por fin estaba a punto de dejar atrás. Daniela, a mi lado, temblaba ligeramente. Le tomé la mano. «Hija, pase lo que pase, esta noche somos nosotros quienes hablamos, no él». Ella asintió. La casa de Javier estaba iluminada como si hubiera una fiesta, música fuerte, risas y varias personas moviéndose en el patio. Un ambiente completamente ajeno al desastre que estaba por estallar. «Está celebrando», murmuró Daniela, «como si nada. Los que creen haber ganado celebran demasiado pronto», respondió Gaitán con dureza. Los oficiales avanzaron primero. La música bajó apenas un instante cuando llamaron a la puerta. Javier apareció con una sonrisa torcida, un vaso en la mano y los ojos un poco brillosos de alcohol. «¿Qué pasó, señores? ¿Algún problema?» Cuando vio a Daniela detrás de nosotros, su sonrisa se congeló, y cuando me vio a mí, frunció el ceño, como si no entendiera qué demonios estaba ocurriendo. «Javier Gómez», dijo uno de los oficiales, «estamos aquí por una denuncia formal en su contra. Necesitamos que abra paso». Javier rió, una risa seca, burlona. «¿Denuncia? En mi propia casa. ¿Por qué?» Porque la princesita se asustó. «Por allanamiento, amenazas, manipulación y extorsión», respondió Gaitán, dando un paso al frente. «Tenemos una grabación completa donde se escucha claramente su intención de dañar al señor Muñoz y de presionar a Daniela con información obtenida ilegalmente». La cara de Javier cambió de color. El vaso le tembló en la mano. «¿Grabación? ¿Qué?» balbuceó. «Sí», dije finalmente, mirándolo directo a los ojos. «Estabas muy ocupado creyendo que tenías todo bajo control, pero olvidaste algo importante. Yo sé defender lo mío». La expresión de Javier se quebró. Por un momento pude ver más allá de su arrogancia, y encontré miedo. «Usted no entiende», dijo de pronto tartamudeando. «Yo solo estaba ayudando a Daniela. Ella vino a mí porque estaba desesperada. Yo tengo pruebas de cosas que ella...» «Las pruebas que usted dice tener», interrumpió el abogado, «provienen de un delito cometido por un tercero».
Usarlas lo hunde aún más. Ella ya admitió haber sido chantajeada años atrás por un tal Raúl Santander, y usted continuó ese chantaje. Eso lo convierte en su sucesor. Un delito grave. Javier retrocedió un paso. No, no, no. Esto no puede ser así. Los oficiales lo sujetaron del brazo. Él intentó zafarse, pero la fuerza de ambos lo superó al instante. «Esto es un error», gritó. «Ella me buscó. Ella quería ayuda. Ustedes no saben nada. Ese viejo, él fue quien arruinó todo». Daniela se adelantó con el rostro empapado de lágrimas, pero firme. «No, Javier, tú me hundiste más. Tú tomaste algo que yo temía y lo convertiste en tu arma. No te importó destruirme, ni destruir a mi padre». Javier se quedó sin palabras. Su boca se movía, pero ningún sonido salía. Los oficiales comenzaron a llevarlo hacia la patrulla, y en un último intento desesperado gritó: «Él volverá. Raúl volverá por lo suyo. Ustedes no saben lo que están provocando». La noche se volvió más fría. Daniela me miró, pálida. «Papá, ¿crees que Raúl?» «No lo sé», respondí con sinceridad. «Pero si vuelve, esta vez no estaremos indefensos». Gaitán se acercó a nosotros. «Sé que están agotados, pero aún queda trabajo. Mañana veremos todo lo referente a Santander. Si sigue vivo, lo encontraremos. Si alguien tomó su lugar, también. Pero por ahora lo importante es que Javier está detenido». Daniela respiró hondo, como si su pecho se vaciara de siglos de peso. «Gracias», dijo ella. «A los dos». Yo observé a Javier subido en la patrulla. Gritaba, pataleaba, como un animal que ve cerrarse la trampa que él mismo armó. Y entonces lo sentí. Justicia. No perfecta, no completa, pero justicia al fin. Cuando regresamos a casa, ya era pasada la medianoche. El aire estaba frío, limpio, cargado de un silencio distinto al de antes. Un silencio que anunciaba un cierre. Daniela se quedó unos segundos en la puerta antes de entrar. «Papá», dijo, «¿podrás perdonarme algún día?» Me giré hacia ella. «Hija, yo nunca dejé de quererte, solo dejé de entenderte. Pero ahora podemos reconstruir todo lo que se rompió». Ella lloró en silencio. La abracé con fuerza, sintiendo que algo en mi interior comenzaba a sanar. «Papá, prometo que ya no habrá secretos, no más llamadas ocultas, no más sombras, lo juro». «Lo sé», respondí. Cerré la puerta detrás de nosotros. La casa estaba en paz, pero el eco de las palabras de Javier siguió resonando en mi mente. Él volverá, Raúl volverá por lo suyo, y comprendí que la noche del juicio había acabado, pero la noche de la verdad todavía estaba por llegar. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de revelar algo inevitable. Después de la detención de Javier, dormí apenas unas horas, pero no fue un sueño tranquilo. Me desperté varias veces con la frase de aquel hombre retumbando en mi cabeza: «Raúl volverá por lo suyo». La amenaza no era directa, pero sí era real. Había ocurrido un movimiento en las sombras, uno que llevaba años gestándose sin que yo lo supiera. Daniela bajó a la cocina con el rostro cansado, pero ya no asustada como la noche anterior. Había una especie de determinación nueva en su mirada, algo que yo no le veía desde que era adolescente. Quizá enfrentar su secreto la había liberado de una prisión más profunda de la que ella misma imaginaba. «Papá», dijo con la voz suave. «El abogado llamó. Dice que quiere vernos en su oficina lo antes posible. Tiene novedades sobre él». No hizo falta mencionar el nombre. Ambos sabíamos de quién hablaba. Durante el trayecto hacia la oficina del licenciado Gaitán, Daniela miraba por la ventana en silencio, mientras yo sentía un peso en el pecho que no sabría describir. No era miedo, no era rabia, era algo más cercano a la inevitabilidad. Habíamos enfrentado la primera mitad del problema, pero quedaba todavía la raíz. Cuando llegamos, Gaitán ya nos estaba esperando, vestido con un traje oscuro y con una carpeta gruesa en las manos. Su rostro estaba tenso, no sonrió, y eso me bastó para saber que aquello no iba a ser sencillo. «Gracias por venir», dijo sin rodeos. «He pasado toda la noche revisando antecedentes y registros antiguos, y encontré algo que cambiará completamente la perspectiva de este caso». Daniela tragó saliva. «¿Algo sobre Raúl Santander?» El abogado asintió. «Sí, y también sobre su familia». La palabra familia cayó como un relámpago en la sala. Nos pidió que nos sentáramos. Abrió la carpeta y colocó frente a nosotros un documento envejecido, amarillento.
lleno de anotaciones. «Señor Muñoz», dijo mirándome directamente, «necesito que observe esta imagen». Sacó una fotografía antigua. 3 hombres jóvenes, abrazados entre sí, levantando botellas como si celebraran algo. Uno de ellos era indudablemente Raúl. Otro, no lo reconocí. Pero el tercero, mi corazón se estremeció. «Ese», murmuré, «ese hombre es mi hermano». Daniela abrió los ojos, atónita. «¿El tío Andrés?». El abogado asintió. «Sí. Lo que su hija ignoraba, y probablemente usted también, señor Muñoz, es que Raúl Santander fue amigo muy cercano de su hermano mucho antes de que usted se mudara a ese barrio. Y no solo eso, parece que estuvieron involucrados en asuntos complejos». «¿Asuntos?», pregunté sintiendo que la sangre me hervía. Fraudes menores, amenazas y un caso sin cerrar de agresión. Nada que lo vincule directamente con este problema, pero sí suficiente para entender por qué Raúl sabía más de su familia de lo que ustedes imaginaban. Daniela cubrió su boca con la mano. «Entonces, ¿él tomó mi accidente como una oportunidad?». «Exacto», respondió el abogado. «Y cuando Raúl desapareció, por razones que aún desconocemos, alguien más tomó su lugar. Alguien que tenía acceso a su viejo archivo de chantajes. Jacob», dijo Javier, «recibió esa información aunque no sabemos exactamente cómo. Pero lo preocupante es que el archivo completo no ha sido encontrado». Me inclinó hacia adelante. «¿Qué significa eso?». Gaitán cerró la carpeta con un golpe suave. «Significa que alguien más lo tiene. Y significa que Raúl Santander podría no haber desaparecido, sino estar escondido». Un escalofrío recorrió la espalda de Daniela. «¿Está vivo?». «No lo sé», respondió el abogado, «pero alguien está manteniendo su legado». Durante unos segundos el silencio fue absoluto. Mi mente comenzó a unir piezas que nunca antes había visto juntas. Andrés, mi hermano, Raúl, su amigo, y ahora el eco de una amenaza que volvía después de tantos años. «Licenciado», dije con firmeza, «dígame la verdad. Si ese hombre vuelve, si aparece, ¿mi hija está en peligro?». Él respiró hondo. «No inmediatamente, pero sí hay que actuar rápido. Necesito saber algo, señor Muñoz, algo que podría cambiar el rumbo de esto. ¿Cómo era su relación con su hermano antes de que él se alejase de la familia?». Me quedé callado. Daniela me miró, esperando mi respuesta. Yo sabía que tarde o temprano tendría que contarle la verdad. «Mi hermano Andrés», empecé, «era un hombre complicado. No malo, pero sí influenciable. Siempre se juntaba con las personas equivocadas. Raúl era una de ellas. En aquella época yo no tenía contacto con ellos, pero unos años después, Andrés me pidió dinero, mucho dinero. Dijo que necesitaba pagar una deuda. Cuando le pregunté por qué, me habló de Raúl. Dijo que él lo tenía atrapado». «¿Y usted pagó?», preguntó Gaitán. «No», respondí con amargura, y desde ese día no volví a verlo». Daniela se cubrió el rostro con ambas manos. El peso del pasado caía sobre ella con más fuerza que nunca. «Entonces, todo esto», susurró, «empezó en nuestra propia familia». «No», la corregí con suavidad. «Empezó con la decisión equivocada de un hombre desesperado, pero termina hoy, hija, porque no vamos a permitir que esta sombra siga arruinando nuestras vidas». En ese momento, el abogado recibió una llamada. Su rostro cambió al escuchar la voz al otro lado. «¿Estás seguro?», preguntó con un tono que me heló el alma. «¿La dirección es correcta?». «Está bien, vamos para allá». Colgó. «¿Qué ocurre?», pregunté. Gaitán guardó la carpeta en su maletín. «Localizamos una pista. Alguien vio a Raúl Santander anoche, o a alguien muy parecido, en una vieja bodega del barrio donde vivían antes. Puede que sea una falsa alarma, pero debemos verificarla». Daniela se quedó helada. «¿Vamos a ir?», preguntó casi sin voz. «Sí», respondió el abogado, «y deben venir conmigo. Sé que suena arriesgado, pero es mejor enfrentarlo que esperar a que él venga». Acepté sin dudar. La bodega estaba vieja, abandonada, con las ventanas rotas y grafitis por todas las paredes. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El oficial que nos acompañaba caminaba al frente con la linterna en mano, iluminando cada rincón oscuro. Daniela respiraba entrecortada. «Papá, ¿y si él está aquí?». «Entonces hablaremos», respondí. «Y si no quiere hablar, la policía lo hará por nosotros». Entramos. La puerta rechinó como un lamento. El olor a humedad y madera podrida
se mezclaba con el polvo que se levantaba a cada paso. De pronto, una sombra se movió en el fondo. El oficial apuntó la luz. «¡Alto ahí!». La figura se detuvo. Parecía un hombre, delgado, cabello canoso, ropa sucia. Pero cuando giró el rostro hacia nosotros, Daniela ahogó un grito. «¡Ese no es Raúl!», susurré. El abogado avanzó con cautela. «Entonces dígame, señor», preguntó con firmeza, «¿quién es usted y por qué está aquí?». El hombre alzó una bolsa vieja. «Yo solo venía a buscar cosas, pero puedo decirles algo. Ese hombre que ustedes buscan, Raúl, estuvo aquí, ayer, y dijo que volvería». Daniela se aferró a mi brazo. «Papá». El hombre nos observó con unos ojos temblorosos, casi lastimosos, y dijo algo más, que tenía una última cuenta pendiente con un tal Muñoz. Un silencio aterrador llenó la bodega. Mi nombre, mi apellido, mi historia. Salimos de allí con un nudo en la garganta, pero al llegar a la calle el abogado habló con voz grave. «Esteban, esto ya no es solo un caso. Raúl viene por usted». Yo levanté la cabeza, respiré hondo. «Entonces que venga», respondí, «porque esta vez no estoy solo». La noche no trajo más sobresaltos, pero todos sabíamos que aquello había sido solo el inicio del verdadero final. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la bodega. Raúl Santander nunca apareció, o al menos no físicamente, pero sus huellas se desvanecieron para siempre cuando la policía descubrió que llevaba años huyendo por otros delitos. Javier fue condenado por extorsión, allanamiento y amenazas, y Daniela ha empezado terapia y una nueva vida lejos de las sombras que la atormentaron por tanto tiempo. Y yo volví a vivir tranquilo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque aprendí que no importa cuántas sombras haya alrededor, cuando uno defiende a su familia con la verdad, nada ni nadie puede derribarlo. Soy Esteban Muñoz, y esta fue mi historia. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, regalarme tu me gusta, y contarme aquí abajo qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos ves. Tu opinión ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Gracias por acompañarme.